Vamos a dar la bienvenida oficial. Yo, en nombre de BCI Asset Management, quiero darles la bienvenida a este encuentro que hemos denominado Inversiones ESG, creando valor desde el engagement. Durante esta mañana vamos a explorar cómo la colaboración, la participación activa y la integración de los factores ESG pueden agregar valor a nuestro ecosistema financiero, ¿no? Y para esto vamos a contar con la presencia de un panel de expertos que nos van a compartir su visión y sus experiencias en este viaje de sostenibilidad. Así que bueno, quiero contarles quiénes nos van a acompañar durante esta mañana. Nos acompañan Nicolás Álvarez. Nicolás es director de supervisión de administración de fondos y asesores de inversión de la CMF. Bienvenido, Nicolás. También va a estar con nosotros Josefa Castillo. Ella es Associated de Alternative Investment and Research de AFP Provida. Hola, Josefa. También va a estar parte de nuestro equipo ESG de BCI Asset Management, Ricardo Miranda y Joaquín Guajardo. ¿Cómo están? Y desde Brasil, desde Sao Paulo, estará conectado con nosotros Laura Vélez. Laura es Head of ESG Practices en Fama Investimentos. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos. Y para partir, como les comenté, era importante conectarse a la Wi-Fi porque durante esta mañana vamos a tener varias preguntas, ¿no? Desde algunos años hemos visto, todos los que estamos aquí presentes y que somos parte también del mercado financiero chileno, cómo la inversión sostenible ha ido evolucionando, ¿no? Cómo cada vez más hay prácticas de integración ESG en los procesos de inversión, cómo se realiza engagement, reportes y finalmente cómo vamos adquiriendo todos más prácticas de sostenibilidad. Y el engagement es una herramienta muy poderosa, así que la primera pregunta que vamos a tener hoy día aquí para todos los que nos acompañan es: ¿cuál es el factor más relevante del engagement para generar valor en el largo plazo? Una pregunta difícil y ahí tienen ustedes las alternativas. Puede ser la alternativa A: impulsa prácticas de sostenibilidad en las compañías y el mercado, impulsa la divulgación sobre sostenibilidad de las compañías y el mercado. Alternativa C: mejora la relación entre las empresas y los inversionistas. Y alternativa D: fortalece el conocimiento sobre temáticas de sostenibilidad. Y no está fácil porque no hay alternativa E que diga todas las anteriores. Así que bueno, la idea es también que nos ayuden con sus respuestas. Sus respuestas son anónimas, las vamos a ir viendo ahí durante... la idea es que las vamos a tocar más a fondo después con nuestro panel, pero nos interesa saber su opinión, ¿ya? Así que, bueno, vamos ingresando las respuestas, ahí vamos viendo cómo los resultados se van moviendo. Los resultados finales, como les comenté, los vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero también les damos gracias ahí que aporten con eso. Y ahora, para continuar ahondando sobre el tema que nos convoca hoy día, que es engagement, vamos a invitar a Joaquín Guajardo, quien es analyst de ESG en BCI Asset Management, y con quien vamos a poder conversar y analizar cómo enfrentamos los desafíos de ejecutar iniciativas de engagement. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy día voy a introducir brevemente un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de inversiones sostenibles, y en particular vamos a hacer como un poco más de énfasis en el tema del engagement, justamente, que es lo que nos convoca en esta mañana. Bueno, tanto las innovaciones tecnológicas como la transición hacia una economía más baja en carbono ha hecho que la sostenibilidad sea un tema clave en todas las organizaciones. Y también desde el sector financiero, en particular en la industria de las inversiones, nosotros tenemos el desafío de poder identificar los riesgos que esto levanta y aprovechar también las oportunidades que surgen, que generan valor a largo plazo para el mejor cumplimiento de nuestro deber fiduciario.
Desde BCI Asset Management, nosotros ya llevamos un camino recorrido. Desde el año 2020 somos signatarios de los principios de inversión responsable. Ahí sí me acompaña la presentación. Desde el 2020 somos signatarios de los principios de inversión responsable y ese mismo año publicamos nuestra política de inversión sostenible, que finalmente es la política que da los lineamientos de qué es lo que entendemos y cuál es el alcance de esto para nosotros. Y de alguna manera muestra el compromiso explícito de BCI Asset Management con el desarrollo sostenible. El año 2021 lanzamos nuestro primer fondo ESG, que de alguna manera busca contribuir activamente a los objetivos de desarrollo sostenible. El año 2022 conformamos un equipo dedicado de inversión ESG que trabaja codo a codo con los analistas de research, que trabaja con los portfolio managers y que participa del proceso de inversión. Y este año desarrollamos un plan de formación en sostenibilidad para toda la organización, que acabamos de terminar nuestra primera etapa recién. Y también actualizamos y presentamos nuestra nueva sección de la página web sobre inversiones sostenibles, en donde también difundiremos nuestras principales iniciativas, productos financieros y también algo de educación financiera. También, como miembros de la corporación BCI, también estamos comprometidos con la descarbonización de la economía. El banco BCI es el primer banco privado en Chile en conformar el Net Zero Banking Alliance, y eso también es un hito y de alguna manera señala nuestro compromiso. Entonces, para comenzar un poco a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de inversión sostenible, usamos la definición del PRI. La inversión responsable es la consideración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión, de manera de promover buenas prácticas en las compañías, siempre buscando maximizar la relación riesgo-retorno. Entonces, esta definición, que es amplia, tiene un espectro que va desde la inversión tradicional a la filantropía, que ya de alguna manera escapa de lo que entendemos por inversión, ¿cierto? Y hay distintos enfoques que se pueden adoptar para la inversión sostenible. Está desde la integración ESG, las exclusiones basadas en legislación o en valores, principios de los emisores, también norms-based screening, hacer un screening de acuerdo a normas, un scoring propio que de alguna manera valore ciertos atributos ESG y que rankee y que según eso se elijan ciertos instrumentos. Esa es otro enfoque. También la inversión temática, por ejemplo, fondos dedicados al cambio climático o que tenga que ver con agua, etc. Y finalmente la inversión de impacto. Y hay un approach que es transversal, digamos, a esto, que es la propiedad activa, que habla sobre el engagement y la votación. Son esos dos pilares que componen la propiedad activa. El engagement es la vinculación con las compañías donde estamos invertidos, por ejemplo, o también con alguna institución que de alguna manera afecte el funcionamiento del mercado financiero, como puede ser, por ejemplo, el regulador u otras instituciones que participen, para, de alguna manera, ¿cierto?, generar y aprovechar y generar valor a largo plazo. Y también la votación es parte de la propiedad del ejercicio del derecho, digamos, de votación en las juntas de accionistas, en un análisis que sea razonado, que sea transparente, también para nuestros aportantes. Entonces, ¿cuáles son? Y aquí ahondando un poco más respecto del engagement propiamente tal, hemos resumido en 5 las razones para desarrollar un engagement. La primera es la mejora en la relación riesgo-retorno. Existe evidencia empírica de que justamente estas iniciativas de engagement mejoren la comunicación, las relaciones institucionales, ¿cierto?, entre las compañías que están involucradas, y también la formación de quienes llevan el proceso de engagement, tanto quienes la preparan como quienes la reciben, ¿cierto? Luego, desde un punto de vista regulatorio, nosotros vemos grandes avances a nivel internacional en estos temas. Por ejemplo, hay códigos de buenas prácticas. Reino Unido es uno que nosotros miramos, que nos parece interesante y que de alguna manera nos muestra una ruta a seguir. También la legislación local y la regulación local de alguna manera nos ha indicado que por ahí avanza, digamos. Entonces es una de las razones también que consideramos. También nuestro deber fiduciario, que es lo que mencioné al principio, es esta consideración de variables que quizás salen de lo tradicional, pero que se han identificado como materiales, financieramente materiales, que finalmente afectan los flujos de las compañías.
Respecto de también otra razón que nos parece relevante mirar es que más allá de los intereses de las empresas en las que invertimos individualmente para involucrarnos en cosas que también afectan el sistema financiero en general, ¿cierto? Con una mirada un poco más amplia y que los mercados financieros funcionen bien. Y finalmente, el foco en resultados reales, que con esta mirada de inversión de largo plazo, nosotros efectivamente buscamos también un efecto en el funcionamiento, por ejemplo, de prácticas de alguna compañía en particular, y eso genera valor, finalmente se ve reflejado en la economía real, no solamente indicadores financieros. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para un proceso de engagement? Nosotros lo hemos resumido en 4 preguntas clave. La primera es por qué, es tener una idea de cuál puede ser la temática. Es una identificación bien razonada respecto de qué es lo que identificamos que puede generar valor, por ejemplo, en el engagement con una compañía. ¿Sobre qué? El PRI resume básicamente en 2 los objetivos del engagement. El primero puede ser mejoras en la divulgación, en cómo se presentan los datos, por ejemplo, y también mejoras en prácticas de sostenibilidad propiamente. Y es importante también identificar indicadores de desempeño, porque con esto también, se va a evaluar posteriormente si el engagement es o no es exitoso. ¿Y con quién? Es la tercera pregunta que hemos identificado, que de alguna manera es definir criterios de priorización, por ejemplo, de compañías, si es que hay una industria que está afectada por el tema que hemos identificado como relevante. Y también quiénes van a ser los interlocutores a los cuales nosotros vamos a querer dirigir esto. Y esto va a depender un poquito de la naturaleza del engagement. Y finalmente el cómo. Es muy importante que este proceso esté bien documentado, esté claro, que haya un timeline, que nosotros esperemos desarrollar con hitos, cuáles van a ser los mecanismos de comunicación, si será un proceso colaborativo o lo haremos nosotros de manera individual. Si es que habrá un proceso de escalamiento, es decir, si es que no logramos acceder, por ejemplo, a la persona con la que queremos hablar, si es que escalamos el proceso hacia más arriba, a través de cartas, etc., y identificar si es que hay potenciales conflictos de interés también durante el proceso. Finalmente, entonces, y para resumir un poco, entendemos la incorporación de criterios ESG como parte del buen cumplimiento de nuestro rol fiduciario. En este sentido, el engagement es un enfoque que es transversal en los procesos de inversión, que busca generar valor a largo plazo en la relación con las compañías, y no solamente las compañías en las que invertimos pueden ser sujetos de engagement, sino también otros actores relevantes del mercado financiero. Y para un engagement exitoso es fundamental responder las preguntas que de alguna manera he mencionado y hemos abordado. Así que eso es respecto de las inversiones ESG. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Si quieren me dejas el control acá, Joaquín, para yo se lo paso a nuestro siguiente panelista. Bueno, Joaquín nos contó cuáles son las prácticas de engagement, cómo llevarlas a cabo y cuál es el valor que hoy día nosotros le vemos, ¿no? Y para seguir les voy a dejar una segunda pregunta, ¿ya? Queremos conocer su opinión, y esta es: ¿cuál es el desafío más relevante que enfrentan inversionistas y empresas al momento de ejecutar iniciativas de engagement? ¿Ya? Una pregunta también bien profunda, difícil de contestar. Puede ser la letra A: alinear las prioridades de la empresa con los requerimientos de los inversionistas, gestionar los costos asociados a una ejecución de este tipo de iniciativas, lograr objetivos que generen valor, o la alternativa número D: generar instancias de comunicación efectiva entre los inversionistas y las empresas. ¿Ya? Así que pueden empezar a votar un poco, porque queremos conocer todas sus respuestas. Esta, junto con la primera pregunta que hicimos, también vamos a ir viendo los resultados durante la mañana. Y para continuar, quiero invitarles a Nicolás Álvarez, quien es director de supervisión de administradoras de fondos y asesores de inversión para la Comisión del Mercado Financiero. Queremos conocer cuál es la perspectiva de nuestro regulador, así que bienvenido, Nicolás.
A todos, ¿se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la invitación a BCI Asset Management y feliz de estar acá y compartir una visión más bien general de todas estas temáticas ESG y desde la perspectiva de la CMF. Entonces, traigo una presentación acá. Ahí está un poco la agenda de los temas por los que vamos a navegar en esta presentación. Básicamente, uno tiene que ver con el rol de la CMF en el desarrollo de las finanzas sostenibles, que es lo que viene haciendo en los últimos años. Les quería mostrar también algunos antecedentes de un sondeo que hicimos en la industria hace algunos meses con información nueva que la estamos disponibilizando. Es una manera de ver en dónde está el grado de desarrollo de la industria en esta temática, así que de alguna manera estamos ahí promoviendo y informando dónde estamos en esta materia. Darle brevemente unos comentarios de la agenda regulatoria y, por último, algunas reflexiones finales. El rol de la CMF en el desarrollo de la finanza sostenible, bueno, la CMF está abordando los desafíos para el mercado financiero relacionados con la sostenibilidad en varios frentes. Está trabajando fuertemente por incorporar los riesgos relacionados con la sostenibilidad de la gestión en general del sistema financiero y en particular en la industria de asset management en Chile también. Y un foco prioritario en los últimos años es promover mayor información respecto a esta temática. Aquí hay un esquema bien agregado acerca de los riesgos de sostenibilidad. Recordemos que la CMF tiene un mandato de estabilidad financiera, entonces esto ha estado trabajando muy fuerte para que se cree conciencia de estos temas y que se incorporen en los procesos en general en la empresa y en particular en la industria financiera y de asset management. Entonces tenemos los riesgos de sostenibilidad, que ustedes más bien lo saben, se pueden descomponer en ambientales, sociales y de gobernanza, y en particular ahí después podemos abrir en algunos riesgos físicos y otros riesgos climáticos que también a su vez se pueden dividir en diversos. Entonces este es como un esquema general de trabajo y el foco acá está fundamentalmente en promover concientización de esto y que se incorporen en los procesos de administración y inversiones en el mercado de capital. Eso por un lado, y bueno, y lo otro que es bien conocido, que el año 2020 la CMF publicó su estrategia para enfrentar el cambio climático. Ahí hay un documento que está destacado ahí en azul, con la estrategia de la Comisión para enfrentar el cambio climático. Reconoce que el cambio climático es una fuente de riesgo financiero, como les decía, supone potencialmente una amenaza para la estabilidad financiera y la CMF ha determinado que el cambio climático es una prioridad estratégica. Entonces, esas son parte de los trabajos que viene haciendo esta institución en los últimos años y seguramente lo más conocido y lo más reciente que ha tenido un impacto también en los emisores es en términos de promover mayor información a los mercados. Yo creo que este es un building block fundamental porque esto es como materia prima para tomar decisiones de inversión más informadas en temáticas ESG y entonces a partir de este año entra en vigencia la norma de carácter general 461 en donde se les exige mejores niveles de información y de divulgación de información en materia de ESG en particular a los emisores. Esto es en forma gradual, ¿cierto? Y esto yo creo que es algo fundamental para la toma de decisión y ver cómo esta información finalmente se ve impregnada en las tomas de decisiones de inversión y finalmente en los precios de los activos que se transan en la economía. Entonces esto es un barniz del rol que está jugando la CMF en estas temáticas y como lo pueden ver está básicamente enfocado en promover mejor información en esto y también delinear un poco de taxonomía y otro marco estructural de este tipo de temáticas. Ahora quería pasar a mostrarles brevemente el sondeo que se practicó en la industria hace algunos meses. Como ustedes saben, hicimos un sondeo el año pasado en donde se les aplicó un cuestionario a la administradora para levantar información de esto. No teníamos información sistematizada de esto y esto es una primera idea de dónde está el grado de desarrollo de la industria. Entonces yo creo que también estamos contribuyendo de alguna u otra manera en cómo promover mayor información y concientizar en general a la industria. A ver si puedo avanzar, se me quedó un poco pegado la presentación. Entonces,
En la misma línea que le estaba comentando de proveer mejor información al público, se realizó este sondeo sobre las consideraciones de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la industria. Esto se aplicó en noviembre del 2022 a 55 administradoras y la idea era que pudieran contestar 23 preguntas. El grado de respuesta es súper heterogéneo. Esto lo que da cuenta es que cómo las administradoras están enfocando este tema varía en términos de velocidades. Hay unas que están muy en la punta, yo creo que ustedes, como BCI, están haciendo muchas cosas, versus otras que derechamente dicen, ¿saben qué? No estamos viendo este tema. O sea, y ahí entre medio hay un abanico de administradoras con distintos grados de desarrollo. Entonces, algunas de la información relevante que les quería mostrar es que el 76% de las administradoras consultadas considera que los aspectos ESG son importantes en relación con sus accionistas, o sea, están muy conscientes de este tema con los clientes, proveedores y otros grupos de interés, pero, y eso es lo que se ve en el gráfico a la izquierda, ¿no? Que le preguntamos acá si están considerando estos ciertos principios como un aspecto importante en relación. Sí, la mayoría contesta que sí, ¿cierto? Sin embargo, pocas administradoras se han sometido a la evaluación de terceros en esta temática, entonces todavía hay un desarrollo interno y están en este proceso de someterse a evaluaciones respecto a sus mejores prácticas, políticas y procedimientos. Entonces, eso es lo que señala el gráfico de la derecha. Entonces, es un tema muy relevante para la administradora y están avanzando en forma gradualmente. Así que vamos a ver otra de las preguntas relevantes que hicimos. Cerca de la mitad declara contar con política en esta materia y la mayoría de las AGF no distinguen su oferta aquella que busca impacto versus sostenibilidad. Como decía Joaquín, hay un abanico, ¿cierto? Un espectro bien amplio y la inversión de impacto está en el gráfico que mostró Joaquín en la parte de la derecha, tiene particularidad importante. Entonces, yo creo que esto también es parte del desarrollo que tiene la industria, que es importante de alguna manera alertar a sus clientes la calidad de los fondos y los activos que están o cómo se están invirtiendo, ¿ya? Entonces, ahí, como les decía, en el gráfico a la izquierda sí se consideran este tipo de políticas y acá en el gráfico a la derecha la mayoría no distinguen su oferta de estos aspectos relacionados a inversión de impacto versus inversión sostenible. Este gráfico de acá hay 19 administradoras que responden. Esto también te da cuenta que no todas están pensando en estas cosas, ¿no? De 55, solo 19 contestan preguntas más específicas, de nuevo, lo que da cuenta del grado de heterogeneidad en la industria hoy en día, ¿ya? Vamos a ver si puedo avanzar una más. Y además, la mayoría de las administradoras no cuenta con una metodología para evaluar si una inversión califica como ESG. Eso también nos da cuenta de que los grados de desarrollo son diversos. En la industria, en estas temáticas, eso es lo que da cuenta en el gráfico a la izquierda, ¿cierto? Si la AGF utiliza o no alguna metodología y el 65% no tiene alguna metodología estándar para evaluar este tipo de inversiones. Y por otro lado, las fuentes de información más utilizadas provienen del mismo emisor. Entonces, por eso es importante mejorar los estándares de revelación de información por parte del emisor, porque es la fuente primaria que viene, es una de las fuentes más primarias de información que está en el gráfico a la derecha, acá en el área amarilla, y luego vienen proveedores enfocados en ESG ratings y otro tipo de información relacionada a la materia, ¿ya? Entonces, información del emisor es clave para la toma de decisiones. Y en términos de magnitud, yo creo que esto es importante también, de los activos administrados, esto es información autorreportada ya por las propias administradoras, así que ojo con eso, oscilan entre 900 millones de dólares o 29 mil millones de dólares, dependiendo de cuán estricto uno sea en la definición de activos y ESG. O sea, si uno le pregunta básicamente, a ver, ¿tienes fondos que de manera estricta tú los seleccionas considerando estas temáticas o integras de alguna manera factores ESG? El abanico ahí también de respuesta es muy amplio, entonces dependiendo de la pregunta podemos tener 900 o 29 mil millones de dólares en activo. Entonces eso también da cuenta de que hay una gama amplia en relación a los procesos de inversión considerando estas temáticas hoy día en la industria. Y yendo al tópico del seminario, en el gráfico a la izquierda ahí nos da cuenta cuáles son las estrategias de inversiones
más utilizada por la industria. De nuevo, en este panel de la izquierda hay 11 administradoras que lo responden. Entonces, de nuevo se ha dado cuenta que no todas están involucradas en esta materia. Y esas que responden podrían poner más de alguna alternativa. Lo que destaca es integración de factores ASG. O sea, de alguna u otra manera están considerándolo, algunas de manera particular, otra muy general. Esa es la respuesta más escogida, ¿cierto? Después screening, ¿cierto? Screening positivo, negativo. Hay un abanico ahí. Y por último, en tercer lugar, no es por último, pero en tercer lugar es el engagement. Así que 11 administradoras mencionaron que utilizan estos procesos, el proceso de engagement parte de su enfoque de inversión. ¿Ya? Así que eso. En relación a la agenda regulatoria, bueno, existe un proyecto normativo hoy día, probablemente va a haber la luz pública a fines de este año. Hay un área ahí que está trabajando en esto, que busca dar cierto marco mínimo en materia de inversión y ESG para la industria de fondos, algún marco general. Es difícil ser muy específico en esta temática, todavía hay una discusión internacional que va en marcha, entonces está difícil afinar mucho esto, pero sí la idea es poner un marco de referencia general para estas temáticas de inversión, en particular en esta industria. Entonces se está analizando la evolución de los estándares de iniciativa internacional en esta materia. En Estados Unidos se está trabajando, ahí lo pueden ver, en el Proposed ESG Disclosure for Investment Advisor and Investment Companies. El CFA Institute también está trabajando fuerte en esto. Entonces ahí hay otra referencia en relación a cuáles son las revelaciones estándares de información en la industria de Asset Management y los productos financieros. Está la evolución también de los estándares ISBA, SASB. Eso es más o menos lo que se está revisando a nivel internacional, y hay otros supervisores que ya tienen desarrollo normativo en particular un poco más avanzado. Así que la SEC de Estados Unidos, no sé si ustedes la vieron, pero tuvieron consulta hace algún tiempo. En particular están enfocados con la regla del nombre. Ya le está complicando ese tema, que, bueno, a lo mejor lo podemos discutir más adelante, esto de que muy fácilmente le cambien el nombre a los productos de inversión o a los fondos sin que necesariamente haya un respaldo detrás. Entonces, lo que se conoce como eventualmente un greenwashing, ¿cierto? Entonces están enfocados en eso. Ahí aborda el uso materialmente engañoso y equívoco de la terminología ESG. Y en ESMA también están muy preocupados de esta temática, el uso del término relacionado con ESG o sostenibilidad en nombre de fondos. Y quizás uno de los que está bien avanzado de Hong Kong tiene una norma que básicamente lo que dice, mira, aquí esto es lo que nosotros entendemos por este tipo de fondos. Si usted lo cumple, nosotros lo exhibimos básicamente en nuestro sitio, ¿cierto?, para informar al público, y hay un listado de fondos ESG en el sitio web del regulador. ¿Ya? Pero le deja el peso de la prueba, obviamente, a las administradoras. No asume el riesgo ahí el supervisor, sino que es un medio para publicar y facilitar la información al público. ¿Ya? Finalmente, para cerrar, solamente quería mencionarles algunos puntos finales. La industria se está moviendo muy rápidamente en esta materia. Estas nuevas tendencias, como ya lo vimos, está siendo incorporada a nivel global. No sé, cerca de un tercio de las activas están considerados como, o que involucran en su proceso de inversiones, o son parte de esta temática ESG en los portafolios. Así que esto es muy relevante, ya está instalado en Chile con distintos grados de desarrollo a través de administradora y presenta algunos desafíos. Como les decía, la CMF está cumpliendo un rol muy activo en esta materia, que fundamentalmente lo que hace está proveyendo mayor información para la toma de decisiones. Yo creo que ese es un factor súper clave, proveer la materia prima en el fondo para que esto se pueda desarrollar. Y en el caso de inversiones ESG se observa paulatinamente también que se incorpora esta consideración en la industria de fondos, y un riesgo que se ha alertado a nivel internacional es el greenwashing, y estamos muy preocupados de ese tema. Así que eso es un tema súper relevante de cara al público, ¿no? Que hay un potencial mis-selling de productos financieros con etiquetas verdes o ESG.
Y como vimos en los números, la mayoría de las EGF no distinguen su oferta a fondos entre inversión de impacto, aquella que es inversión sostenible. Esto es algo súper relevante para el inversionista desde el punto de vista de la rentabilidad. La rentabilidad no es la misma, ¿cierto? Hay un sacrificio eventualmente en algunos fondos que busquen algún tipo de impacto y eso es importante también revelarlo de cara al público. Y por último, las inversiones ESG requieren un marco normativo de referencia y la CMF está contemplando avanzar en esta materia y probablemente vamos a tener novedades en esta segunda semestre del año. Así que eso es lo que les traía por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Vemos cómo este tema está evolucionando muy rápido, ¿no? Las respuestas de las administradoras de fondos que mostraba Nicolás fue parte de un oficio reservado que se hizo en noviembre del 2022. No me cabe duda que si ese mismo oficio reservado hoy día se hiciera, los resultados cambiarían ampliamente, ¿no? Y nosotros los estamos viendo, la evolución y el dinamismo que está tomando la inversión responsable es muy alto, ¿no? Y vemos mayor preocupación desde nuestro sector financiero por efectivamente hacer cada día también un disclosure de lo que hacemos mucho más activo y más claro de cara a los clientes. Creo que eso también es uno de los puntos que nos ha puesto Nicolás sobre la mesa. Mientras el marco normativo va evolucionando, el llamado aquí es a la autorregulación, ¿no? Y para ser autorregulado hay que ser responsable y proactivo. Así que también es algunas de las cosas que podemos rescatar de este mensaje. Y para continuar, y como parte relevante de nuestro sistema financiero, también queremos conocer la experiencia de los fondos de pensiones en el transitar de las inversiones sostenibles. Así que queremos invitar a la Josefa, que es parte del equipo de Provida, a contarnos su experiencia. Gracias, Josefa. Hola a todos, muy buenos días. Estoy feliz de poder estar hoy día. Ahí está la presentación, de estar hoy día para contarles un poco cuál ha sido nuestro camino en la propiedad activa, cuáles han sido nuestros logros y también cuáles son los desafíos que nosotros tenemos hoy día. Entonces, ¿qué es la inversión responsable para nosotros? La inversión responsable significa incorporar una mirada de largo plazo en la evaluación de las compañías en las cuales nosotros invertimos, ¿ya? Entonces, este camino nosotros lo partimos en 2019, cuando firmamos los principios de inversión responsable. Y ese yo creo que fue al final el puntapié inicial de este proceso de incorporar los factores ASG en el análisis de inversión, ¿ya? Eso yo creo, y también la regulación de la superintendencia que salió también en esos años. Hoy día, en 2023, contamos con dos políticas, la política de inversión responsable y la política de propiedad activa, que son la base sobre la cual nosotros hemos ido construyendo el análisis de inversión responsable, ¿ya? Hoy día les puedo contar que prácticamente todos, no todos, pero casi todos los tipos de activos en los cuales nosotros invertimos tienen una cobertura a la hora de hacer la inversión, antes de invertir, y también un monitoreo constante sobre las temáticas ASG. Ahí está. Entonces, un poquito más en detalle de lo que es la propiedad activa, que es en el fondo lo que estamos haciendo, lo que venimos a conversar hoy día. Lo que nosotros buscamos con la propiedad activa es fomentar a través del relacionamiento y la votación en junta que las compañías y vehículos en las cuales nosotros invertimos adopten prácticas sostenibles que en el fondo mejoren su desempeño en el largo y mediano plazo. Por un tema de tiempo me voy a enfocar un poco más en la política de relacionamiento, que es un poco más compleja, pero si es que alguien quiere, después podemos conversar después del panel lo que es la política de votación en juntas y asamblea. Por el lado de la política de relacionamiento, lo que buscamos acá es estructurar con esta política instancias de conversación con las compañías, en las cuales nosotros les podamos comunicar cuáles son, en el fondo, los riesgos o incluso oportunidades que nosotros vemos para que puedan tener un desarrollo sostenible en el tiempo.
y con esto en el fondo mejorar las prácticas, mejorar las políticas y mejorar la divulgación que estas tienen, ¿ya? La política de relacionamiento tiene varios puntos específicos que nosotros creemos que son muy importantes a la hora de estructurarla. Lo primero, una definición. Nosotros definimos que vamos a hacer engagement proactivos y reactivos. Proactivos son los que vienen en el fondo del análisis diario que nosotros hacemos de las compañías, y reactivos son engagement que vienen de algún evento externo que nosotros creamos que pueda generar algún riesgo financiero o reputacional para las compañías, ¿ya? En segundo lugar, una estructura. Yo creo que esto es clave y esto es parte de los aprendizajes que nosotros hemos tenido. Todos los relacionamientos tienen que tener un objetivo muy claro y un plazo en el cual nosotros queramos cumplir ese objetivo. Y tenemos que ser bien transparentes con las compañías sobre este punto. Después, ¿quiénes son los encargados de liderar este engagement? Y esto no solo es de Provida, quién va a ser el equipo que se va a encargar, porque en el fondo se necesita tiempo, se necesitan recursos, compromiso, pero también con qué equipo de la compañía nosotros nos queremos sentar a conversar y exponerle los temas. Después, nosotros definimos que solo vamos a hacer engagement en temas materiales. Acá la materialidad que nosotros usamos no es pública, pero sí está basada en SASB y bajada también en ciertos puntos a lo que es el mercado local. Y finalmente, cuando nosotros hacemos un relacionamiento, definimos que los resultados van a tener 3 categorías, que es que sea positivo, que se cumplió el objetivo en el tiempo, que sea neutral, que puede ser que no se haya cumplido el objetivo completamente, o que se haya cumplido pero en un tiempo más largo, y negativo, que es que no se cumplió el objetivo o que la compañía no tuvo respuesta. Y es en estos casos en que nosotros proponemos una estrategia de escalamiento, que es en el fondo, si es que no nos responden, quizás podemos contactar a otro equipo dentro de la compañía o mandar una carta o hacer un statement en la asamblea o en la junta. Y también una consecuencia. Acá nosotros tenemos un scoring interno de nuestros vehículos, de los fondos y también de las compañías, y si es que el relacionamiento es negativo, se le va a descontar un punto en ese scoring a la compañía o al fondo. Y, en el fondo, para que nuestra política sea realmente activa y no sea un papel que nosotros escribimos en 2023 y quede ahí para siempre, tomamos 2 compromisos dentro de esta política. Uno, que es que anualmente se va a proponer un programa de relacionamiento al directorio y que se van a publicar trimestralmente todas las votaciones en juntas y asambleas de nuestra página web. Vamos a ver si pasa. Entonces, bajándole un poco en el fondo a un hecho, nosotros en 2022 participamos en 3 relacionamientos. Ya son relacionamientos con compañías, uno primero con compañías large cap, otro con compañías de small cap y otro con compañías de minería. No voy a entrar en tanto detalle por el tiempo, pero a grandes rasgos lo que buscábamos era la divulgación de factores ASG, ¿ya? Nosotros fuimos líder en el de Large Cap. ¿Qué significa eso? Que nosotros fuimos y nosotros hicimos en el fondo el análisis junto con otro inversionista, no solo nosotros, éramos 3. Hicimos el análisis y nos sentamos y tuvimos esas conversaciones directamente con las compañías. En los otros 2, en el fondo habían otros que eran los líderes y nosotros apoyábamos en el fondo todo lo que ellos estaban haciendo. Resultados y aprendizaje. Ahora en septiembre se va a publicar un estudio sobre toda esta experiencia, así que ahí van a poder tener harto detalle de lo que fue. Pero resultados, en general, muy buena recepción de las compañías. En general se involucraron incluso más de un equipo, estaba relación con inversionistas, a veces finanzas, sostenibilidad, incluso a veces como equipos más específicos de los temas que estábamos levantando. Después, las compañías destacan la capacidad de profundizar la materialidad de los factores ASG en conjunto con los inversionistas, que esto es algo que no se da tanto, que en general quizás las compañías tienen que ir a buscar a los inversionistas y preguntarles qué es lo que están viendo. En este caso, se podían sentar con un grupo de inversionistas que igual era grande, que les estaba exponiendo. Estos son los temas que nosotros consideramos relevantes.
Después, sorpresa por parte de las empresas sobre la utilización que le estamos dando a los factores ASG en nuestro análisis de inversión. Y esto no solo es del engagement, nosotros también, como les contaba, tenemos un scoring y en algunos casos nos hemos sentado con las compañías a mostrarles qué es lo que estamos haciendo y la utilización que le estamos dando a todo el trabajo que han hecho, en el fondo, todo esto de levantar la información, de preparar las memorias con nueva información, y hay harta sorpresa de que efectivamente sí se esté usando. Y un porcentaje importante de las compañías muestran interés en seguir participando de este tipo de instancias, lo que al final habla de que el proceso fue positivo. Y por el lado de los aprendizajes, al final este fue el primer engagement que se hizo en Chile. Hay hartos aprendizajes, hartos espacios de mejora. Uno es la alineación de expectativas. Yo creo que eso es clave. Uno como inversionista puede tener muchas ideas, puede querer abarcar muchas cosas, pero en el fondo hay que aterrizarlo a la realidad que estamos viviendo y la realidad de las empresas. Después, el segundo es compañías de mayor tamaño tienden a tener mejores recursos para poder responder a estas iniciativas. Y esto es muy alineado con, o sea, hay que alinear la expectativa. Hay compañías que son más chicas y que no van a tener equipo o que les pueda costar más, y eso hay que tenerlo en consideración. Eso no significa que no vayamos a hacer un engagement, no significa que les vayamos a exigir menos, pero sí, por ejemplo, podría ser que se demoren un poco más de tiempo y son cosas que uno tiene que ir teniendo en consideración al hacer este tipo de engagement. Después, la importancia de estructurar el relacionamiento, esto ya lo dije, metas claras, plazos claros y transparencia a las compañías. Y ya como tema más operativo, el rol que tienen los inversionistas de apoyo, tanto en el proceso como la comunicación que se les da durante todo el engagement. Y eso es algo, nosotros, bueno, fuimos líderes y de apoyo, entonces tenemos un poco la perspectiva de lo que fue, y yo creo que eso es un punto donde como inversionistas líderes quizás tenemos algo por mejorar. Y finalmente yo me quedo con 4 conclusiones de todo este camino de estos últimos 4 años. Lo primero, las políticas y regulaciones son la base para el desarrollo de las inversiones sostenibles, o al menos han sido en nuestro caso, sobre la regulación de la superintendencia y sobre las políticas que hemos ido armando, tenemos todo nuestro proceso de inversión responsable. 2, la cultura de inversión responsable requiere compromiso e involucramiento de toda la compañía, desde el directorio, la gerencia, los encargados de SG y también los encargados de la inversión. Acá, al menos en nuestro caso, el equipo de SG es distinto del equipo que está ahí en el día a día, que conoce a la empresa, que invierte o que desinvierte, y yo creo que hay que tener muy alineados a los equipos y tener una cultura de inversión responsable. 3, implementar criterios de SG en el análisis de inversión es un proceso de mejora continua. Y en el fondo todo lo que les he presentado hoy día es el trabajo de los últimos 4 años. Lo hemos intentado hacer lo más robusto posible, pero esto es un mercado cambiante y hay que estar siempre al día. Y 3, ya más bajado, los relacionamientos. Para nosotros los relacionamientos son clave dentro del proceso de inversión. Los queremos seguir impulsando, pero hay que tener en el fondo claro que requieren compromiso de los equipos en términos de tiempo y recursos. Eso. Gracias, Josefa. Cuando estábamos diseñando este seminario creíamos que era importante conocer en la realidad, ¿no?, cómo se aborda la inversión responsable. Así que ahí también queremos felicitar al equipo de Provida. Lleva largo tiempo trabajando en esto. Acaban de publicar su política de relacionamiento, su política de votación en las juntas. Nos parece que es muy relevante porque esto parte desde el compromiso, como decía la Josefa, de una organización que pone la sostenibilidad al centro de su estrategia, la basa en políticas, pero después esas políticas se llevan a la práctica, ¿no? Y ahí el desafío está en poder medir y reportar lo que se está haciendo. Así que muchísimas gracias, Josefa, fue muy interesante. Y sin más, ahora quiero dejar a Laura Vélez. Laura Vélez, como les comentaba, es Head de ESG Practices en Fama Investimentos y hoy nos va a acompañar desde Sao Paulo, Brasil. Así que te damos la bienvenida, Laura. Aquí te estamos todos escuchando. Hola a todos, muy buenos días. ¿Me escuchan bien?
Perfecto. Creo que sí. Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de BCI por la invitación. Es un placer enorme estar aquí acompañándolos en el evento y contando un poco más sobre cómo trabajamos aquí en Fama Investimentos, trayéndoles un poco de ejemplos también sobre prácticas de engagement. Ha sido súper interesante ser la última a participar aquí del evento después de los invitados, porque realmente ellos ya trajeron un poco más de contexto sobre el stewardship y sobre las prácticas de integración ESG y facilita mucho mi speech aquí en el evento. Pero bueno, comentándoles un poco, yo soy colombiana, estoy aquí en Brasil hace ya algunos años y trabajo en Fama Investimentos hace más de 3 años. Estoy dedicada a las prácticas ASG de la gestora y a todo el tema de la estrategia ASG también, lo que tiene que ver como institución, advocacy y todo más. Nuestras prácticas de responsabilidad, de inversiones responsables y de stewardship se detallan todas en nuestra política que fue publicada en 2020 y aquí dejamos muy claro la importancia del stewardship, que tiene el objetivo de maximizar la creación de valor sostenible para todas las partes interesadas. Y aquí vale dar un paso tal vez un poco hacia atrás para comentarles mejor quién es Fama Investimentos. Fama Investimentos es una gestora de activos que fue fundada hace más de 30 años se cumplieron este año, y creo que la forma como Fama Investimentos nace facilita un poco más el trabajo que ha venido desarrollando y mejorando a lo largo de todos estos años y que es un poco diferente, por ejemplo, de Provida o tal vez de BCI. Nosotros ya comenzamos desde el inicio con esa visión de inversiones responsables, muy en línea con los valores personales de los dos cofundadores en esta época, en 1993. Desde ya al inicio teníamos un filtro de exclusión y eso se fue complementando y mejorando a medida que pasaba el tiempo, donde íbamos incluyéndole otros factores que considerábamos necesarios. Por ejemplo, no queremos invertir en una empresa que sabemos que tiene un controlador con algunas prácticas que no son éticas, o no queremos invertir en estos otros sectores porque son altamente regulados, etcétera. Y así fue como comenzamos la inversión responsable, con un filtro de exclusión, y luego con el pasar de los años empezamos a incluir estas variables de gobernanza ambiental y social. Y digo gobernanza inicialmente porque fue por donde comenzamos. Y cuando vemos la historia de todo el tema de inversiones responsables, también vemos que gobernanza es un tema que está un poco más avanzado que los temas ambientales y sociales, pero que no son menos importantes y que también tienen un impacto muy relevante financiero en las empresas y en las instituciones financieras, incluidos los gestores de activos. Les comento un poco entonces cómo trabajamos antiguamente. Luego de que creamos ese departamento en 2005 de gobernanza corporativa, fuimos mejorando también las prácticas y los procesos para incluir estos temas ambientales y sociales, dado que no hay cómo separar estos temas del cotidiano de la empresa, de los resultados de la empresa y de la economía y del día a día. Nosotros comenzamos a realizar los engagements de una forma un poco no estructurada. Entonces teníamos algunos temas diferentes para hablar con las empresas y simplemente llegábamos y les comentábamos estos temas, les decíamos, nos gustaría ver estos temas mejor trabajados en la empresa, pero lo hacíamos de una forma un poco menos estructurada. Entonces, en algunos momentos, cuando retomábamos el contacto con la empresa, nos dábamos cuenta que muchas de las temáticas o muchas de las cosas que queríamos que la empresa mejorara se quedaban perdidas, vamos a decirlo, en el histórico, porque eran tantas cosas para hablar al mismo tiempo y poco monitoreo de estas cosas, de estos temas, que decidimos hacer un cambio en la estrategia de engagement desde el año de 2022, desde el año pasado, y empezamos a ver buenas prácticas de algunos gestores internacionales de cómo ellos hacían engagement, y decidimos dejarlo más robusto y un poco en línea con lo que Josefa estaba comentando, de dejar algunos guidelines. Entonces vamos a tener algunas temáticas específicas, vamos a tener algunos objetivos, vamos a tener algunos responsables, algunas fechas límites,
métodos de escalamiento, y de esta forma hemos empezado a reestructurar los planes de engagement de todas las empresas del portafolio para tener un mejor seguimiento y para tener un mejor control de los resultados también. En grandes líneas, cuando hablamos del engagement corporativo, entonces estamos hablando de dos tipos de engagement, uno que es bilateral, que es nosotros como inversores y la empresa del portafolio, y otro que es colaborativo, que es cuando varios inversores nos juntamos y entre todos trabajamos un mismo tema para una empresa en específico. Este método de engagement colaborativo también es un método de escalamiento que muchas veces cuando no funciona el engagement bilateral, partimos a usar un engagement colaborativo cuando hay la posibilidad de usarlo. En el engagement bilateral realizamos engagement tanto con empresas del portafolio cuanto con empresas fuera del portafolio. Y aquí es importante mencionar esto porque creo que no es una práctica o por lo menos no conozco alguna otra gestora que realice estos engagements fuera del portafolio. Estos engagements son un poco más puntuales y debido al histórico de Fama Investimentos, que ha sido una gestora muy vocal, con bastantes compromisos, líder aquí en el país con relación a ciertas prácticas, tenemos algunas empresas, inclusive empresas que no son listadas en la Bolsa de Valores, que son nuestras empresas foco, que nos llaman y nos piden el favor de que les digamos que para nosotros cuáles son los temas más materiales de la empresa, que vayamos a hablar con la junta directiva, que hagamos una conferencia, un evento para traer un poco más de awareness a la empresa. Entonces tenemos este tipo de engagements también como parte de nuestro trabajo. Y con las empresas del portafolio, entonces, como les comentaba, tenemos ya un plan de engagement más estructurado, donde buscamos básicamente 3 cosas cuando vamos a estructurar este plan de engagement, y mucho en línea, por ejemplo, con lo que Josefa también comentaba, que era muy necesario alinear las expectativas, entender también en qué etapa está la empresa y si es posible, lo que nosotros le estamos proponiendo a la empresa, si es posible conseguirlo. Y aquí esto está un poco en estos 3 puntos que les traigo, que es materialidad, perspectiva de acción e impacto en la creación de valor de la empresa. Entonces, más o menos en grandes líneas, cuando estamos hablando de materialidad, estamos buscando temas que realmente sean relevantes en términos de impacto, sea porque mitigan riesgos o porque abordan alguna oportunidad, y solo abordaremos temas que realmente sean relevantes para la empresa. Con relación a perspectiva de acción, el tema necesita estar sujeto a acciones de mejora concretas, y que ya que sea porque la empresa tiene un vacío claro que necesita llenar o porque existen herramientas disponibles para mejorar sustancialmente los procesos actuales. Y por último, el impacto en la creación de valor. Todos los compromisos tienen que tener un efecto claro en la creación de valor y mitigación de riesgos. Entonces tenemos que tener claro nuestro papel como inversores, que tenemos un deber fiduciario, y obviamente sabemos que todo el tema de inclusión de aspectos ESG son favorables para la mitigación de riesgos y creación de oportunidades. Y con las empresas del portafolio también hay otro tipo de engagement, que es un engagement más puntual, que se puede dar en cualquier momento cuando vamos a necesitar alguna información específica, queremos solucionar alguna duda, o por ejemplo encontramos alguna controversia o algún evento con un impacto un poco negativo, y ahí entramos en contacto con la empresa, y esto se puede dar a cualquier momento. Con relación al engagement colaborativo, creemos que son engagements súper necesarios porque estamos hablando de varios inversores que tienen en común una preocupación genuina con un aspecto específico de una empresa, y cuando trabajamos en conjunto, la verdad estamos haciendo más presión juntos, entonces tenemos más probabilidad de tener un resultado en un tiempo acorde y con una gestión más eficiente de recursos, sea personas, sea tiempo, sea dinero. Entonces estos engagements colaborativos son súper importantes. Infelizmente, no sé cómo está el escenario en otros países, por ejemplo, de aquí de América Latina y del exterior, pero en Brasil es un aspecto que todavía no está muy avanzado en Brasil. Entonces, hoy en día los engagements colaborativos son muy liderados por instituciones como PRI, el CDP y otras instituciones que están en este ecosistema de inversión responsable. Nosotros, por ejemplo, lideramos desde el año pasado la iniciativa de CDP Non-Disclosure, que le pide a las empresas para que reporten y respondan los cuestionarios
de cambio climático, florestas y seguridad hídrica para las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores. Hemos visto muy buena receptividad de las empresas que hemos hecho el engagement y algunos resultados positivos que inclusive les voy a mostrar un poco de eso más adelante. Y también desde 2019 apoyamos la iniciativa también liderada por CDP, SBTI Campaign, donde firmamos, aquí ya es un engagement más pasivo, vamos a decirlo de alguna forma más indirecto, firmamos junto con otros inversionistas unas cartas que son enviadas a las empresas globales con más emisiones para que se comprometan con metas SBTI. Aquí les comento un poco del proceso y lo voy a tratar de pasar un poco rápido para que seamos eficientes con el tiempo, pero nuestro plan de engagement que lo establecimos el año pasado tiene básicamente estas 6 etapas antes de dar inicio. Entonces, una etapa inicial es una etapa de análisis profunda. Yo específicamente en este momento soy la encargada de realizar ese análisis y hago todas las análisis, básicamente un SWOT ESG, me traigo todas las oportunidades, las debilidades, las amenazas y las oportunidades en términos ASG que tienen las empresas. En base a eso, veo qué está faltando o qué gaps las empresas necesitan cerrar y creo un plan de engagement con algunos temas específicos, con objetivos específicos. Lo llevamos en una segunda etapa a discusión del grupo de inversiones del cual yo soy parte, y entre todos empezamos a discutir. Hay un analista específico que es el encargado de las análisis financieras más tradicionales, y él también es una pieza clave en esta discusión porque trae un poco del conocimiento que él tiene para decir, bueno, esto acá creo que tiene sentido o esto acá no tiene sentido, deberíamos hacer estos cambios. Cuando tenemos ya el plan de engagement validado por Fama Investimentos, vamos a una tercera etapa que es un contacto con la empresa. Y aquí es súper importante el tema de validación y entender si la empresa realmente está dispuesta a trabajar estos temas. Les enviamos una carta inicial donde les comentamos lo del plan de engagement que estamos haciendo porque hemos cambiado la estrategia y programamos una reunión. Luego en la cuarta etapa realizamos la presentación en la reunión comentándoles con mucho más detalle. En ciertas ocasiones empezamos a hablar un poco más con profundidad de los temas que traemos en este plan de engagement y por fin les enviamos el documento que ya les voy a mostrar más o menos cómo es el documento que se le envía a la empresa, donde les dejamos todos los detalles y algunos subtítulos resaltados para que ellos lo completen de acuerdo a las discusiones internas y a los recursos y a la voluntad de ellos de trabajar con nosotros. En una quinta etapa tenemos la validación de la empresa, entonces cuando la empresa nos devuelve ese documento completo y nos dice, listo, estamos dispuestos a trabajar este punto, este otro punto lo discutimos en la junta directiva, ellos todavía no creen que sea un tema que lo debamos trabajar porque este motivo y este otro motivo, y vamos realizando ajustes al plan de engagement, y es claro que obviamente tenemos que tener una flexibilidad, pero tener una conciencia de tener un límite claro hasta dónde tenemos esa flexibilidad, porque si vemos que la empresa realmente no está dispuesta a cambiar puntos claves de este plan de engagement, de pronto tendríamos que irnos ya para un método de escalamiento e ir a hablar directamente nosotros con la junta directiva. Entonces depende mucho de esta flexibilidad y ellos, cuáles son los puntos que ellos quieren cambiar, que procederíamos a utilizar estos métodos de escalamiento. Cuando ya estamos validados también por la empresa, ambas partes estamos de acuerdo, damos inicio al plan de engagement y ya con unas frecuencias de reuniones ya establecidas, sea 3 meses, sea 6 meses, sea cada año, etcétera, etcétera. Durante el tiempo, entonces tenemos todo este acompañamiento y transparencia y muy importante cómo integramos todo esto que estamos realizando a la toma de decisión. Entonces, todas las veces que tenemos oportunidad de hacer estos seguimientos con más profundidad, digamos, cada vez que tenemos el follow-up, bueno, vamos a analizar qué tanto avanzó, qué está faltando, cuál es el potencial impacto que esto tendría y si eso significa algún cambio en la alocación en el portfolio. ¿Será que lo aumentamos, lo mantenemos igual, reducimos la exposición que tiene esta empresa en el portfolio o qué otro cambio podemos hacer en términos de alocación de capital? Y podemos modificar el plan de acuerdo a los avances que vamos viendo en las empresas. Y por último, tenemos un reporte de resultados que también les voy a mostrar un poco aquí cómo mostramos los resultados para nuestros clientes y las diferentes partes interesadas.
y también todo el tema de feedback para mejoras futuras. Acá es más o menos como se ve el plan de engagement cuando se lo enviamos a la empresa. Arriba está subrayado, como les comentaba, lo que las empresas necesitan llenar. Nosotros en muchas ocasiones ya lo enviamos un poco completo en base a lo que conocemos de la empresa. Entonces, por ejemplo, documentos públicos como reporte de integridad o sostenibilidad, formularios que son solicitados por la CMF de Brasil, que es la CVM, y que también traen muchas informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya la empresa nos dice, bueno, esto acá creo que es una intensidad que ustedes me están pidiendo que lo tenga listo de 1 a 3 años, yo voy a ser capaz de realizarlo de 3 a 5 años porque estamos en una etapa muy inicial y ahí empiezan las discusiones para entender, bueno, cómo lo vamos a dejar finalmente. Acá les traigo un poco también el reporte de stewardship. Es un reporte que realizamos trimestralmente para nuestros clientes y para nuestros públicos interesados, y a partir de este año, como adherimos al código de stewardship de AMEC, que es la Asociación de Mercados de Capital, que escuché a Joaquín, que seguía mucho las prácticas del código de stewardship de Inglaterra, que fue uno de los primeros. Aquí en Brasil también se creó un código similar. Nosotros somos signatarios del código y a partir de este año empezamos a reportar anualmente también nuestros resultados de stewardship, no trimestralmente, pero anualmente los vamos a consolidar también. Y aquí traemos un poco para los clientes, mucho más detalle de, bueno, cuál fue el engagement que tuvimos con la empresa, cuál era el objetivo, cómo fue por email, fue una reunión en persona, cuál fue el factor ESG que estábamos tratando, quiénes estaban del otro lado de la empresa y cuáles son los resultados. Para los públicos de interés y el reporte que dejamos en nuestra página web, en vez de dejar estos detalles que en muchas ocasiones son confidenciales, dejamos estadísticas. Entonces, ¿cuántos engagement realizamos? ¿Con cuántas empresas del portafolio? ¿Cuál es el porcentaje de empresas del portafolio que fueron a las que le realizamos engagement? Y etcétera, etcétera. Acá abajo traje algunos resultados reales del 2022, que tenemos aproximadamente para 40% de las empresas de nuestro portafolio ya un plan de engagement validado, y otros engagements, otras estadísticas de engagements que realizamos con otras empresas. También traemos algunos detalles sobre los votos, y aquí vale mencionar algo muy relevante: el stewardship incluye el engagement y el voto. Acá en Brasil, infelizmente, el voto no es una herramienta que nos parezca muy efectiva para avanzar en temas ESG, y lo decimos por experiencia propia. Primero porque acá, y creo que es un asunto similar en otras regiones de Latinoamérica, tenemos accionistas controladores en la gran mayoría de empresas, y esto implica que cuando llevamos un asunto puede que seamos escuchados en la junta directiva, pero muchas veces la decisión termina siendo del accionista controlador. Entonces, los votos de los minoritarios no terminan llevando a una decisión específica y buscada. Y ya hemos estado hemos sido miembros de algunas de las empresas de nuestro portafolio, hemos levantado varias discusiones con relación a temas de sostenibilidad y hemos visto que no ha avanzado. Entonces decidimos salir de las juntas directivas y enfocarnos mucho más en el engagement, y hemos visto muchos resultados muy positivos, a diferencia de como lo veíamos en el tema del voto. Y creemos que es mucho porque quien está trabajando en el día a día entiende un poco más, porque a veces tenemos más especialistas en el día a día que en la junta directiva, algo que también hay que trabajarlo y que está cambiando en los últimos años, pero la conciencia y la responsabilidad que tienen estas personas de adentro que están trabajando, en el momento que un inversor trae este tema específico y una demanda para hacer algún determinado proceso más eficiente o cerrar alguna lacuna, algún gap específico, ellos cuando lo suben a la junta directiva ya dicen, bueno, me lo demandó un inversor. Entonces llega con otro mensaje y hemos visto que ha sido mucho más efectivo. Tenemos también una política de voto. Todos nuestros votos son publicados anualmente también en nuestra página web. Y aquí para finalizar les traje un ejemplo de engagement exitoso. Nosotros invertimos en Arezzo & Co. Desde hace 7 años estamos invertidos en la empresa. Es una empresa de bienes de consumo duraderos y vestimenta.
Desde 2019 más específicamente empezamos un proceso de engagement con la empresa. En este año todavía no teníamos el proceso de engagement estructurado como lo estructuramos el año pasado, pero ya veníamos discutiendo varios temas y junto con la empresa hemos revisado que varios de estos temas han avanzado gracias al compromiso de nosotros con esta agenda de sostenibilidad. Entonces, muchos de los avances han sido muy positivos. Hemos visto que la empresa ha tenido grandes avances en términos de la agenda ambiental. Entonces, por ejemplo, que firmó la campaña de Business Ambition for 1.5 degree, realizó un inventario de emisiones con alcance 1, 2 y 3, se comprometió a reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en 30% para 2030 y en este momento está en proceso de validación por la iniciativa SBTi. Y acá yo les había comentado al inicio del engagement colaborativo de CDP, de responder los cuestionarios. Bueno, pues desde el año de 2022 hicimos engagement con la empresa para que respondiera, aparte del cuestionario de cambio climático, que ella ya lo respondía desde 2021, le solicitábamos que respondiera a los cuestionarios de bosques y de seguridad hídrica. Y a partir de este año 2023, en julio específicamente, hace un mes, reportaron por primera vez este cuestionario. Entonces es uno de los ejemplos de éxito también de este engagement colaborativo que lideramos, entre otros grandes hitos de la empresa, como reformular toda su estrategia de sostenibilidad junto con una matriz de materialidad más robusta, más transparente. Se han comprometido con tener 100% de los empaques producidos con material reciclado y biodegradable hasta 2030. Que el 40% de la materia prima esté certificada, reutilizada y reducida hasta 2024 y 60% hasta 2030. Y está haciendo algunos esfuerzos para rastrear con blockchain el origen del cuero y del algodón, que son dos materias primas muy relevantes. Entonces, esto para comentarles que sí es posible. Creo que muy importante tener en cuenta todo esto que Josefa también comentaba sobre alinear muy bien los objetivos de la empresa, alinear también muy bien los recursos internos de la empresa, entender, y aquí hay de pronto, sería bueno también comentar rápidamente un gran desafío que existe, y es que cuando tú decides cuál empresa, cómo decidir cuál empresa, por cuál empresa empezar. Entonces, por ejemplo, ya nos pasó que dedicamos muchos esfuerzos, muchos recursos a una empresa de nuestro portafolio que estaba hace muchos años en nuestro portafolio y ya lo teníamos completo, validado aquí internamente el plan de engagement, ya lo habíamos llevado a la empresa ya nos había dado devolutiva, estaba avanzando súper bien, pero algunos factores externos nos llevaron a desinvertir de la empresa. Entonces, todo este esfuerzo de engagement que realizamos con la empresa, entre comillas, se perdió o se pausó, sabiendo que esto lo podríamos haber utilizado para otra empresa que, por ejemplo, iba a estar en nuestro portafolio. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta con quién se van a realizar el engagement para que sea una empresa que por lo menos tenga un tiempo, un periodo de tiempo que se va a quedar con ustedes específico. Obviamente puede cambiar en cualquier momento, pero que tengan esto muy en cuenta antes de comenzar. Por mi parte, los dejo por aquí y ahorita en la sección de Q&A estoy muy disponible para que respondamos dudas y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Yo creo que a lo largo de este encuentro hemos ido desde lo más, del contexto más general a lo más particular, ¿no? Y sin duda la experiencia de Fama Investimentos en el engagement, incluso al considerarlo una herramienta mucho más poderosa que la votación, creo que es un ejemplo concreto de cómo podemos ir avanzando. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura. Ahora vamos a conocer los resultados de las preguntas que hicimos. Me contaron algunos problemas con los QR, pero ahí están, última oportunidad para votar. La idea es un poco que podamos conocer cuáles han sido los resultados de las dos preguntas que teníamos, ¿no? La primera era, ¿cuál es el factor más relevante del engagement para generar valor en el largo plazo? La segunda pregunta era, ¿cuál es el desafío más relevante que enfrentan inversionistas y empresas al momento de ejecutar iniciativas de engagement? Y ya queremos conocer los resultados, así que si nos ayudan, vamos a ir conociendo cuál ha sido la votación del día de ustedes.
Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el factor más relevante del engagement para generar valor en el largo plazo? Y aquí la alternativa A ha sido la que más votación ha concentrado y dice, impulsa prácticas de sostenibilidad en las compañías y el mercado. Ya reconociendo quizás la audiencia la importancia de poder impulsar, acelerar estos temas y seguir profundizando. Para la pregunta número 2, me voy a ir corriendo un poquito para que la puedan mirar. ¿Cuál es el desafío más relevante que enfrentan inversionistas y empresas al momento de ejecutar una iniciativa, una estrategia de engagement? La respuesta ganadora también ha sido la A. Estuvo más peleado en este caso. Alinear las prioridades de la empresa con los requerimientos de los inversionistas. Vamos a leer la alternativa que concentró el 40%, lograr objetivos que generen valor. Así que bueno, les damos ahí, les agradecemos por haber también expresado sus preferencias y sus visiones. Y para continuar, queremos invitar también a este panel de conversación. Laura va a estar desde Brasil conectada ahí, pero queremos invitar aquí a la Josefa, a Nicolás y a Ricardo que se nos unan en esta conversación. Estamos con el tiempo justo, pero sabemos que hay muchas preguntas interesantes que tenemos que hacer. Así que bueno, la primera pregunta un poco para partir esto y para ser más concretos, ¿no?, del desafío que se presenta en una iniciativa de engagement. Me gustaría conocer un poco la experiencia, Josefa y Ricardo, ¿qué han tenido ustedes y dónde creen que están las mayores dificultades en la práctica de llevar a cabo esto, Josefa? Por nuestro lado, yo creo que hay varios aprendizajes. El primero, la coordinación, y hablo de coordinación tanto interna como externa. Por el lado externo, al final, uno en un engagement se tiene que poner de acuerdo con otros inversionistas que probablemente tienen otra visión del sector, de la industria, de la empresa, que incluso a veces pueden ser tu competidor directo, y en el fondo hay que tener conversaciones sobre las empresas en las cuales invertimos, y creo que eso es una parte como una dificultad importante. Internamente también, como les decía, en nuestro caso, el equipo ASG, que es el quizás que tiene en el engagement, es distinto del equipo que tiene la inversión. Y esa como alinear los incentivos, coordinarnos, que estemos todos en la misma línea, también ha sido una dificultad. Después, los recursos. Y acá recursos también internos y externos. Un engagement requiere tiempo y compromiso, que hay que estar dispuestos y son largos, entonces no es un compromiso de un mes, sino un compromiso probablemente de un año, quizás incluso en algunos casos más. Hay que estar dispuesto. Y lo otro también, por el lado externo, los recursos de la compañía. Hay veces que quizás la respuesta no va a ser tan buena porque no tienen un equipo ASG dedicado a esto. Hay muchas compañías que recién están, hay unas muy avanzadas, pero hay otras que están recién partiendo, y eso también hay que valorarlo y hay que tomarlo en cuenta a la hora de realizar este tipo de prácticas. Buenísimo, Josefa. Ricardo, ¿qué quizás podemos agregar a este contexto? Me interesa un poco quizás también el punto que plantea la Josefa, que es cómo los factores ESG pasan a ser parte de un proceso de inversión viviente, ¿no? Y no un carril paralelo que nunca finalmente se intersecta con la generación de valor de un portafolio. Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los principales desafíos que al menos hemos tenido nosotros es estructurar un proceso de engagement dentro de la política de propiedad activa o stewardship que justamente se acomoda al proceso de inversión. Y en ese desafío lo que hemos definido nosotros como paso previo al engagement o a cualquier actividad, por ejemplo, de votación que se constituye en las actividades de stewardship, está justamente el proceso de integración ESG. Es ese proceso justamente para identificar las brechas y oportunidades de mejora que las compañías puedan tener en términos de cómo manejan los riesgos y oportunidades asociados a los factores medioambientales, sociales y de gobernanza.
Entonces, una vez que nosotros identificamos esas brechas, la idea también es pasar por procesos de priorización, justamente que se discutan con los equipos internos, y para ello también lo que mencionaba Josefa durante su presentación es importante la cultura interna, que no se entienda un equipo ASG dedicado que trabaja fuera de un equipo de inversión, sino que se asocia al equipo de inversión, que el equipo de inversión mismo sea quien levante las alertas cada vez que detecta algún tema que sea atingente y que pueda dañar justamente la visión de valor de largo plazo de la compañía. En teoría, entonces, al asociar justamente los procesos de engagement al proceso de inversión, tú puedes también como hacer la conexión directa de cómo genera valor en la compañía a largo plazo y también modificar tu tesis de inversión en base a justamente los resultados que uno puede obtener del engagement. Yo creo que esa estructuración ha sido parte de los desafíos que hemos tenido internamente y que vamos a seguir teniendo, evidentemente, porque, como decían, este es un proceso evolutivo de aprendizaje continuo que queremos seguir aprendiendo. Muchas gracias, Ricardo. Nicolás, por efectos del tiempo voy a hacer varias preguntas en una, ¿ya? Porque quiero también poder recoger si hay preguntas también de quienes nos acompañan hoy día. Nos mencionaste que tú ves la industria, el sistema financiero, en distintos niveles de evolución con respecto a la incorporación de las prácticas ESG, ¿no? También nos mencionaste que hay una mirada más creciente de la CMF y una preocupación en el caso de evitar casos de greenwashing, ¿no? Como lo hemos visto a nivel internacional. Pero por otro lado, aún no tenemos una normativa que nos delimite quizás con mayor claridad cuándo se puede caer en un caso. En el transiente, ¿no?, de que vamos a tener esa normativa, tú también lo comentabas muy pronto, ¿cuál es el vigilar? ¿Cuáles son los puntos de atención que va a tener la CMF con respecto efectivamente a este riesgo que comentamos? Sí, un tema muy relevante porque básicamente lo que está afectando aquí es como es la fe del público finalmente, que deposita en los managers que supuestamente están haciendo algo, ofreciendo un producto que no cumple con esas características. Entonces lo podría enfocar ahí. Y a nivel internacional la preocupación es súper alta y no hay un marco claro todavía que delimite eso. Pero básicamente lo que nos preocupamos es que el cliente esté recibiendo el producto por el cual está pagando y el cual fue ofrecido. Y los elementos de análisis que hay es las propias metodologías que tienen los managers. En el fondo, si el manager está diciendo, yo estoy aplicando esta metodología, bueno, básicamente que existe un compromiso y que lo esté haciendo y que no sea meramente un acto publicitario de que dicen hacer algo y no lo realizan. Hay harta evidencia internacional, no acá en Chile, de algo que se llama repurposing, que es básicamente reetiquetar los fondos sin hacer nada detrás. Entonces ese es un comportamiento bien agresivo que se ha visto internacionalmente y por el cual han caído sanciones multimillonarias en algunos managers. Así que ahí está el foco. Este producto, este activo tiene una demanda muy resiliente en el tiempo de parte de los inversionistas. De hecho, hay esta evidencia también que muestra que a través de distintos ciclos financieros la gente permanece mayor tiempo o tiene mayor horizonte de inversión en estos activos versus en un fondo tradicional. Entonces es muy atractivo para los managers y además cobran un diferencial adicional en comisiones por este tipo de producto. Entonces yo creo que eso puede generar eventualmente malos comportamientos en algunos. Entonces, ante la ausencia de una norma clara, yo creo que ahí lo que debe primar es la autorregulación y el comportamiento ético de los mismos managers. O sea, si no hagan un mis-selling de un producto si ustedes saben que no tienen esas características. Entonces, básicamente va por ahí. Esa es la preocupación y es lo que hemos tratado de transmitir. Eso es. Que ha quedado muy bien transmitido durante esta jornada. Bueno, y en relación a eso también nos gustaría conversar con Laura. Laura, porque en el caso de Brasil hemos visto un desarrollo quizás más potente de lo que son las inversiones responsables. Este desarrollo también ha venido acompañado de la regulación y ahí nos gustaría conocer cuál ha sido tu experiencia de cómo ha ido cambiando la regulación y eso cómo ha ido finalmente también permeando en el desarrollo de las inversiones sostenibles en Brasil. Laura. Sí, claro, como comentas aquí en Brasil, y yo como lo comentaba en mi presentación, el rol del regulador aquí en Brasil es de CVM, que sería como la CMF de Chile, y tenemos también autorregulación por parte de la ANVIMA.
La ANVIMA el año pasado sacó algunos guías sobre cómo diferenciar los fondos que fueran sostenibles y los fondos que integran ESG. Y aquí vale dejar algunos comentarios claros. Cuando lanzaron esta teoría, esta clasificación, esta metodología, la teoría fue muy bien hecha porque en realidad se estaban basando en el SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation de Europa, específicamente lo que ellos mencionaban que era para fondos que integran sostenibilidad, sería el artículo 9, que es Dark Green, que básicamente es lo que conocemos como fondos de impacto, es que tienen una intención de solucionar un problema social o ambiental. Eso es lo que llamó ANVIMA aquí en Brasil los fondos IS, Inversiones Sostenibles. Y por otro lado, sacó una nomenclatura que era, no le voy a dejar un nombre, un título al fondo, como fondo de inversión sostenible, pero el fondo va a tener que tener en alguna parte un mensaje diciendo que integra aspectos ESG. Y este otro fondo, vamos a decirlo así, esta otra clasificación se refiere mucho al artículo 8 del SFDR, que es Light Green, que es básicamente lo que realizamos aquí en FAM Investimentos, que es integración ESG. Nosotros en este momento no tenemos integración de impacto, a pesar de que lo vamos a tener a partir de este año a finales. Vamos a crear 2 fondos de impacto enfocados en clima, pero el fondo actual que tenemos en este momento y sobre el cual les comenté hoy, él es un fondo que integra pues, aspectos ASG. Entonces, en la teoría fue perfecto porque listo, la ANVIMA hizo unas llamadas públicas, invitó a algunos actores del mercado para crear la teoría sobre cómo deberían ser rotulados estos fondos y fue realmente buena. Dejamos algo muy similar a Europa, pero en el momento que la comienza a aplicar, entonces llegan varios pedidos de varios gestores de recursos diciendo yo soy IS, inversión sostenible, yo soy Integra ESG, empezó a haber una confusión y la primera lista de fondos que salen de ANVIMA fue una lista que llamó mucho la atención y que fue muy criticada, inclusive por nosotros, porque tiene muchos fondos con el rótulo IS de inversión sostenible que no son inversión sostenible, no son fondos de impacto. Entonces la teoría fue muy buena, pero la práctica creemos que estuvo muy equivocada. ANVIMA ya se ha pronunciado y ha dicho que bueno, es un proceso obviamente de aprendizaje y que espera corregir todo este proceso de cómo realiza esta rotulación de los fondos. Y en línea con esa autorregulación vino también CBM, desde 2019 viene hablando también de la nomenclatura y de la transparencia para los fondos, y en el año de 2022 también sacó una resolución aquí en Brasil con la cual modifica también algunos aspectos de los fondos, incluido el aspecto de la nomenclatura, igual como lo mencionaba ANVIMA. Esta regulación, que no es una regulación predictiva, no es una regulación obligatoria para los fondos, entonces por eso el peso de ANVIMA, porque continúa siendo más una autorregulación, comienza a vigorar a partir de octubre de este año. Entonces de aquí a algunos pocos meses comienza a vigorar y va a ser interesante acompañar todo este proceso de implementación de la CBM, cómo regula esto frente a los fondos, a pesar de que no es predictivo. También vemos otros avances que nos benefician mucho con relación a las empresas listadas en la Bolsa de Valores, que son nuestro foco de inversión. La CBM también desde este año comenzó a aplicar algunas demandas en el formulario de referencia, que es un formulario que las empresas necesitan completar y divulgar cada año, a inicio de año, donde dejan varias informaciones de diversos tipos muy completas y que son exigidas por la CBM para todas las empresas listadas. Y a partir de este año, la CBM hizo grandes avances. Obviamente tenemos todavía mucho para mejorar, pero hizo muchos avances con relación a la transparencia, donde pregunta si tiene informaciones relacionadas a estrategia ESG, dónde comunica esto, déjame el link también, si tiene estrategia de reducción de emisiones, si ya realizó inventario de emisiones, si esta estrategia climática está en línea con el TCFD o no. Pregunta también sobre diversidad, cuál es la diversidad de género, de raza, de orientación sexual, de todos sus funcionarios, incluyendo el C-Level, incluyendo la junta directiva. Entonces tiene muchos aspectos muy interesantes, muy enfocados en transparencia,
clima y diversidad, que comenzó a exigir a partir de este año y que también nos ayuda mucho a nosotros. No es obligatorio, pero es una práctica de practique o explique. Entonces, en los casos que las empresas no tienen estas informaciones o no las practican, explicar por qué. Y esto genera de cierta forma una presión para las empresas que ahora tienen que reportar esto. Las que no tienen estas informaciones tienen un aspecto más para ser presionadas por los inversionistas. Y por último, la Bolsa de Valores brasilera B3 tuvo una consulta pública también el año pasado para demandar de las empresas listadas públicas para que tuvieran más diversidad en sus directorías, en sus cargos más altos y en la junta directiva. Entonces ellos piden aproximadamente una mujer y una otra persona de otro grupo subrepresentado, sea una persona negra, sea una persona discapacitada, una persona con orientación sexual diferente, bueno, diferente no, pero diversa, y pide para que esto sea completado hasta 2026. Y en julio del año pasado la CBM también reforzó y sacó una resolución reforzando este anexo ESG de B3, que también no es una obligación, pero también igual como el formulario de referencia, le pide a las empresas listadas para que tengan esta diversidad. Entonces, adicional a esta parte de transparencia, entra este aspecto específico en diversidad, demandando un poco más de diversidad de las empresas. Buenísimo, gracias Laura. Y ahora quiero abrir el micrófono, ¿no? Para un poco para poder recoger las preguntas. A ver, ahí hay una pregunta, si alguien nos ayuda con el micrófono para que podamos empezar a generar esta conversación. Hola, muchas gracias, muchas felicidades a BCI por el lanzamiento de esta plataforma de inversión, se nota mucho trabajo. Mi nombre es Luis González, soy investigador de CLAPES UC en estos temas, coordinador económico de cambio climático, energía y medio ambiente, y escuchando principalmente lo que exponía Nicolás sobre la CMF y tu pregunta sobre cómo clasificar y cómo este reclasificado, digamos, de lo que es ESG o no. Quería preguntar a todo el panel cuáles son sus expectativas del reciente lanzamiento del programa, todavía no está el documento, pero del programa de taxonomía que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, en el entendido que necesitamos un punto de referencia que justamente nos dirima, ¿no? Nos diga para todos, una señal clara para el sector público, para el sector privado. Esto sí es, digamos, tiene componentes ambientales, en el caso ambiental, o digamos de género o gobernanza, ¿no es cierto? Y esto no. Entonces, no sé cuáles son las expectativas que tienen de ese proceso. ¿Puede ayudar? Por ejemplo, escuchaba a Laura y esa experiencia, ¿no?, del reetiquetado de los fondos. Puede entrarse en una controversia, y eso estamos viendo en Estados Unidos, en Alemania, donde se está judicializando. Inclusive uno de los principales directores de BlackRock llegó a decir que esto se ha politizado, es una herramienta muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en ese contexto de, por ejemplo, esa taxonomía? ¿Puede ayudar en este caso, por lo menos en lo ambiental? No sé si en lo de gobernanza y en lo social. Muchas gracias. Agradecerte la pregunta, porque la verdad es bien profunda. Así que, bueno, Ricardo, ahí para abrirlo desafío que nos han planteado. Sí, perfecto. Mira, nosotros participamos, de hecho, de la exposición que hizo Hacienda hace poco, en la presentación justamente de la organización que va a tener la taxonomía verde y respecto a las expectativas que tienen para construir este marco. Yo creo que se han propuesto un marco súper ambicioso de poder lograr una taxonomía, al menos en los objetivos ambientales o en la parte ambiental, que va a durar un proceso de construcción de 1 año. Sin embargo, creo que es un proceso clave, considerando también la experiencia que han tenido mercados europeos. Al final, en Europa, la regulación justamente que busca la divulgación financiera en temas de sostenibilidad, que es el SFDR, está conectado directamente con la taxonomía verde europea, y por lo tanto no podemos entender un sistema de clasificación de fondos sin antes tener un conocimiento de qué se puede considerar como actividades que sean sostenibles tanto para el medio ambiente, en el caso de la taxonomía verde, y cuando se construye una taxonomía social, en el caso de las actividades sociales.
Entonces yo creo que como expectativa es que esto va a ayudar justamente a promover y a focalizar el capital hacia actividades que justamente promuevan bueno, la transición a una economía baja en carbono, entre otras cosas, pero también a través del desarrollo de nuevos productos de inversión y oportunidades a nivel de mercado. Y el desafío más importante justamente viene en el conocimiento. Va a haber seguramente un influjo regulatorio también que todas las administradoras de fondos tenemos que hacernos cargo y hacernos parte también de la construcción de ese tipo de regulación. Gracias, Nicolás. Y a esta pregunta le voy a agregar una complejidad, ¿no? Desde cuáles son las expectativas, pero también cuál es el nivel de preparación también que tiene la CMF para abordar un tema que también es muy nuevo, ¿no? Que también plantea una dificultad en cuanto a cuál va a ser el marco también de supervisión que vamos a tener después de efectivamente tener una nueva norma de taxonomía. Sí, es un tema súper complejo que requiere mucho estudio y profundidad. Este es un tema súper dinámico que todavía no se... la discusión todavía no converge, básicamente, entonces uno tiene que estar muy atento a todo este desarrollo. Y es complejo hacer la bajada después por la implicancia que se comentaba, ¿no? ¿Cómo se baja esto ya en norma? Yo creo que ahí está el desafío. Ahí tiene el equipo de regulación, tiene un muy bonito desafío, pero yo creo que me imagino que va a ir por temas más bien de principio, algún marco general, porque hacer algo muy fino a esta altura yo creo que no hay información suficiente para converger a eso. Entonces, yo creo que va a ser más bien en términos generales, un marco amplio para que los managers se puedan mover dentro de eso. Esa es mi impresión, mi sensación, porque de nuevo no está estacionado, todavía no ha convergido la discusión. Entonces, malamente uno podría llegar con algo muy específico, básicamente a normar esto. Entonces, por ahí va. Y en temas de preparación, bueno, esto es un tema súper dinámico, como te digo, y se están preparando los equipos, estudiando mucho los temas, y participamos en instancias internacionales donde está la discusión, ahí estamos sentados en instancias internacionales, entonces tenemos de muy buena fuente de todo lo que está ocurriendo. Entonces, estamos muy metidos en el tema. Buenísimo. Josefa, en el caso de los fondos de pensiones, el regulador es la Superintendencia de Pensiones. Tú decías ya quizás en esas materias ya hay una norma dictada y cómo ven quizás pueda evolucionar en el tiempo y qué significó para ustedes un poco en términos de aceleración el que existiera una norma. Sí, como lo decía en la presentación, yo creo que la norma fue parte del puntapié inicial. La superintendencia fue bien pionera en esto, fue una de las primeras normas, si no la primera norma que salió acá en Chile. Y para nosotros fue un puntapié inicial, o sea, en base a la normativa, firmamos los principios de inversión responsable y con eso se inició un proceso de ir incorporando la inversión responsable en nuestro proceso de inversión. Yo creo que las normativas en general son básicas para el desarrollo del mercado. Otro ejemplo, la normativa de la CMF, también para nosotros fue de gran ayuda, porque en el fondo, antes de eso, nosotros, para la cobertura ESG de las compañías locales, habíamos mandado un cuestionario que habíamos armado nosotros, que era distinto para todas las compañías, con un montón de preguntas. Las compañías muchas veces ni siquiera tenían cobertura de los temas que estábamos preguntando. Y hoy día tenemos un scoring que se basa en, al final, lo que la CMF le está pidiendo a las compañías que publiquen. Por lo tanto, es información que tenemos y que también hoy día las plataformas toman de la misma memoria, es mucho más fácil descargar la información. O sea, yo creo que para mí todos los temas ESG es como una bola de nieve. Una vez que uno parte, va generando efectos en todo el resto del mercado. Y yo creo que las regulaciones son parte de ese efecto como dominó en este proceso. Buenísimo. Bueno, debemos haber ahí contestado la pregunta, estamos todos expectantes de lo que puede pasar. Queremos recoger otras impresiones. Por allá, aquí hay una pregunta también, a ver si nos ayudan ahí, va el micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Ahí. Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Gabriel Acuña, Deloitte por acá, recientemente CMF, ex-CMF, digamos.
Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el seminario, espectacular. Creo que es muy bueno que empezar a ver a las compañías que están liderando este espacio. Justamente en temas de engagement, uno de los elementos que es, quizás, entre comillas, un poco de fierro, pero que se hace muy importante es la data. Y se ha mencionado repetidamente, y yo creo que me parece que muy positivamente, la identificación de riesgos y oportunidades. Mi pregunta es, por el lado de ustedes, primero, ¿identifican algún impacto luego de la primera ronda de implementación de la norma de carácter general 461 en términos de la mejora de la disponibilidad y calidad de la data por parte de las empresas? Y por otra parte, si es que están viendo también los desarrollos del ISSB, de IFRS, que es súper preciso en términos de la relación entre la identificación de impactos, digamos, de los riesgos y oportunidades derivados de la sostenibilidad y su efecto financiero en el ejercicio y los ejercicios que vienen. Si es que hay expectativas por ahí, lo han visto, y cuáles son sus impresiones. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gabriel, ¿no? Gabriel, yo creo que quizás la segunda pregunta, porque tiene que ver también con algo que probablemente se viene, y creo que a lo mejor la mirada de la Laura es importante en cómo poder identificar, como mencionabas tú, Gabriel, riesgos y oportunidades de aplicar finalmente estos análisis en el día a día. Y después vamos a dejar para el final la pregunta de cómo hemos visto la evolución del mercado con respecto a la norma de carácter general 461, que sin duda ha acelerado la divulgación finalmente de estas materias que son tan importantes. Laura. Hola, Claudia, ¿me puedes repetir? Discúlpame, se cortó cuando me estabas mencionando la pregunta. Gabriel nos preguntó que en materia ya más específica y entrando en SASB, ¿no? Con respecto al IFRS, ¿cómo podemos hacer la bajada de riesgos y oportunidades que podemos identificar en estas materias? Okay, gracias. Bueno, y súper interesante la pregunta, porque hace poco, creo que fue hace más o menos un mes, el ISSB estuvo haciendo una serie de encuentros en Latinoamérica y en otras regiones para colectar un poco de las impresiones de los actores del mercado, y Fama Investimentos participó junto con otros bancos relevantes aquí de Brasil, trayendo un poco de nuestra visión, y no sé si vale comentar un poco de la visión que tenemos con el ISSB, porque como tú lo comentas, el ISSB él trae un poco esa visión de única materialidad de los aspectos ESG con el impacto financiero, pero nuestra visión es que hay que tener la doble materialidad, porque entendemos que otros aspectos que probablemente hoy en día no son suficientemente conscientes, o cómo decirlo de una mejor forma. Hoy en día los inversionistas no tienen conciencia muchas veces de cómo impacta ciertos aspectos ASG la parte financiera. Entonces, cuando decimos que vamos a dejar una única materialidad, muchas veces estamos dejándole en las manos de inversionistas, en muchos casos poco preparados, la dirección de estos temas y la transparencia de estos temas, dejando de lado otros temas que para inversionistas que son más desarrollados pueden generar también impacto positivo y negativo. Entonces, en términos de mitigación de riesgos y gestión y de oportunidades. Entonces, trajimos mucho este tema de identificación de oportunidades también, y de cómo traer la visión de otros stakeholders, porque esta falla que vemos en el mercado es muy evidente, por ejemplo, cuando las empresas tienen la matriz de materialidad, y vemos que, por ejemplo, empresas que no tienen, digamos, empresas del sector de tecnología, dejando gestión climática como uno de los temas más materiales. Cuando entendemos que, por ejemplo, temas como seguridad de datos o diversidad de su equipo de trabajo sea mucho más relevante, pero claro, como el tema de gestión climática está siendo tan abordado y tiene tanta demanda, termina siendo un tema que medio que se gestiona de manera general para todo el mundo. Y no digo que no deba ser un tema importante, pero entender estas dinámicas y estos debates que han sido poco, estos temas que han sido poco debatidos en el ecosistema de inversión es muy importante. Por eso nosotros hicimos bastante énfasis en el tema
de doble materialidad. Acá específicamente en Brasil, aún se están llevando a cabo varias discusiones sobre cómo va a ser implementado el ISSB, porque el ISSB tiene un rol importante de regulación, pero aún no tenemos ninguna novedad con relación a esto, entonces sigue en el momento aplicando reportes voluntarios y como ha venido siendo hasta ahora. Muchísimas gracias, Laura. Ricardo, desde el punto de vista de nosotros, los asset managers que somos inversionistas, ¿cómo también has visto un poco la pregunta que nos planteaba Gabriel? ¿Cómo ha sido la evolución con respecto a la divulgación y sobre todo enfocado en la norma de carácter general, la 461? Sí, yo para empezar estoy muy de acuerdo con el punto de Laura, de que creo que el ejercicio de la construcción de la materialidad debe partir por la concepción de la doble materialidad. Y en parte las conversaciones que nosotros también hemos tenido con algunas compañías en el ejercicio justamente de divulgar bajo la norma de carácter 461, también han empezado a construir su doble materialidad en base a estudios de mercado de diferentes stakeholders. Entonces vemos al menos una evolución positiva de ese punto de vista. Yo creo que ahí ahora aterrizando más a la norma y cómo esto afecta justamente a las inversiones a nivel local, yo creo que esta norma apunta hacia la dirección correcta en el sentido que está impulsando a un pool mucho más grande de compañías a avanzar en los temas de sostenibilidad. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos que avanzar en los temas de supervisión de la información que están reportando. No necesariamente es 100% completa o se alinea a los estándares que está divulgando la norma. Y también a tener como se dice, una assurance, que sea importante esa información, de justamente la información pueda ser útil para la toma de decisiones de inversión de las administradoras de fondos y otros también stakeholders que sean relevantes para las distintas compañías. Entonces, en definitiva, yo creo que es algo positivo. Nuevamente, como lo decía Josefa, esto es una bola de nieve, parte desde un punto base y va mejorándose en el tiempo, entonces creo que deberíamos seguir trabajando, abrir también más consultas respecto a cómo integrar otras normas como GRI también a la normativa y seguir avanzando en este camino. Súper. Josefa, un poco para poner una perspectiva distinta a esta misma pregunta, tú lo mostraste, ¿no? Parte del engagement colaborativo en el cual han estado trabajando hacía la diferencia entre compañías large cap y small cap, ¿no? Uh-huh. Y ahí me gustaría ahondar cuál es la impronta de las distintas empresas y tú también lo mencionaste, ¿no? Parte de la dificultad de hacer esto es que también las empresas, por mucho valor que reconozcan, hay veces un tema de recursos que hace más difícil el transitar y probablemente de lograr un engagement colaborativo. Entonces, quizás poner la perspectiva desde ese punto de vista. Sí, perfecto. Por el lado de... yo creo que la normativa sí generó un cambio. O sea, efectivamente hoy día hay compañías que están reportando en el fondo bajo estos nuevos estándares. Hay algunas que estaban obligadas, otras que en el fondo lo hicieron de forma voluntaria y eso se ha notado en la calidad y en la cantidad de información. Pero sí, efectivamente, todavía hay una diferencia entre las compañías que son más grandes, que tienen más recursos. Hay algunas que de repente tienen espaldas europeas, en el fondo, que tienen dentro del espíritu todos estos temas. Hay otras que son más chicas y que les ha costado más. Pero yo creo que, como decía Ricardo, vamos en el camino correcto. Es un camino que una vez puede sentirse ansioso de avanzar, pero es un camino que nos va a tomar un tiempo, pero es clave, en el fondo, lo que decía, de tener la regulación, de que hoy día las compañías tienen que reportar, o sea, es una obligación y nosotros vamos a tener esa información para tomar decisiones. Y como de repente ejemplos, pueden haber industrias, nosotros el análisis que hacemos es por industria. Se pueden haber industrias donde hay compañías que son super large cap y otras que son más small o más chicas. Y ahí obviamente el scoring o el ranking de repente queda medio cojo porque hay algunas que ya van mucho más avanzado en la entrega de información y otras menos. Y es ahí cuando hacemos engagement o llamamos a la compañía y le mostramos este es el análisis que estamos haciendo, nos faltan estos temas, cómo podemos ir mejorando. Yo creo que es parte del proceso. Y de la curva de aprendizaje que tenemos todos, ¿no? Todo. Inversionistas y empresas, junto con el regulador. Así que bueno, sin más, quiero darles las gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. También agradecer a la Laura. Muchísimas gracias, Laura, Ricardo, Joaquín,
Nicolás, Josefa, les quiero dar las gracias de verdad por venir a contar sus experiencias y sobre la visión también sobre esta herramienta tan poderosa que consideramos que es el engagement, ¿no? Siempre planteado desde una perspectiva constructiva, ¿no? Y de la mano de los emisores. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.